Pues Mariana, que te voy a decir un gustazo. Mariana es, Ay, sí. es también una de las primeras, ¿no? De hecho, tú creo que fuiste ¿Soy la segunda? Me de parece la sí. segunda edición del POP y ha sido la alumna más lejana, eso seguro, ¿no? Porque de hecho, concretamente recuerdo que fue en aquella época, fue la pandemia en aquella época, ¿ya? Estaba empezando. Yo, cuando estaba terminando el pop, arrancaba la pandemia. Vale. Bueno, pues Mariana, aunque era argentina, pero vivía y vive en Australia. Australia. Y claro, me acuerdo que para hacer los horarios del pop, que a todo el mundo le viniera bien, aquello era brutal, porque había gente en Estados Unidos también, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos. Mariana, lo mismo, cuéntanos un poco qué eras tú antes y en qué te has transformado y cómo has hecho esa transformación, ¿no? Dentro de que Vale. claramente esto siempre es una evolución, ¿no? Y uno no Sí, termina y ya sí, está, ¿no? sí. Siempre No, no, va no. mejorando y aprendiendo. No, Cuéntanos. qué va. Bueno, primero que coincido muchísimo con lo que decía Irene hace un ratito. La verdad que es increíble cómo estamos todos en la misma, que uno no sabe, quiere hacer un cambio y no sabe por dónde empezar. Creo que eso es lo que se escucha como más cotidiano. Yo soy argentina, hice un PhD en Argentina, en neurobiología, y me vine a hacer un postdoc acá a Australia. Y para mí la academia siempre fue algo como que donde no encajaba, ¿no? Como que no era para mí, pero no entendía muy bien qué hacer o cómo hacer. Es como que estaba muy... no tenía las herramientas también para poder salir. Tenía muchas ideas que nunca se concretaban, no tenía cómo llevarlas a cabo. Y en mi caso, los podcasts de carreras científicas se cruzaban en mi camino y bueno, para mí realmente fue un cambio de 180 grados, también de vuelta a nivel personal y profesional. Eh, Creo que lo más interesante del programa para mí fue tener por primera vez un espacio donde yo pude preguntarme cuáles eran mis intereses y entender mis skills y mi valor profesional. Eh, y de ahí generar una estrategia para poder hacer el cambio. Que yo soy ahora diseñadora e ilustradora científica freelance. Qué a gusto se dice eso, ¿verdad? Pero qué trabajito te costó. Hermoso. Cuéntanos un poco cómo se hace eso. O sea, cómo descubres que tú lo que quieres es no estar haciendo neurociencia, sino diseño e ilustraciones. Cuéntanos. Sí, la verdad que en realidad empezó cuando hacía mi doctorado, que yo como un poco de hobby hacía ilustraciones para mis colegas o incluso para mis supervisores en ese momento. Entonces siempre estaba como esa idea como, uy, esto puede llegar a ser un negocio, pero no lo tenía muy claro. Y cuando empecé en el pop, empecé a averiguar y no era una idea novedosa, había muchísima gente que hace esto y que vive hace 30 años de esto. Y nada, empecé a entender el perfil y me di cuenta que todas las cosas que me gustaban y muchos de las skills que tengo servían perfecto para trabajar de esto. Y me organicé y me lancé. Que bueno, oye, bueno, ¿y qué es lo que hace falta para hacer eso, Mariana? Eh, Creo que es, bueno, la creatividad, por supuesto, es lo que más me gusta de este trabajo, tener la capacidad de poder transformar data científica en visuales. Entonces, es esto creatividad, estar todo el tiempo como en formación constante, porque la tecnología aumenta y todo el tiempo software nuevo. Entonces, esta curiosidad de querer seguir aprendiendo skills de diseño. Eh, la atención a los detalles, hay que ser muy detallista. Y después, bueno, el mundo freelance es el mundo freelance, ¿no? También con todo lo que, en mi caso yo soy freelance, pero también se puede trabajar en empresas o demás. Yo creo que para freelance también tienes que tener ciertas skills, en el sentido de manejar la incertidumbre o el buscar tus propios clientes. Sos como una mini empresita, entonces ahí hay un montón también de skills que hay que desarrollar. Mm. Muy bien. Vale, o sea, que tú eres realmente dos cosas, ¿vale? Tú eres ilustradora, pero también eres freelance, ¿no? Que yo creo que, como tú Sí, dices, hace sí, falta sí. cierto espíritu, ¿no? Pero claro, yo me acuerdo que, no lo recuerdo contigo, pero habitualmente cuando hablo con los compañeros del pop, en muchos casos surge estas posibilidades, ¿no? Esta idea de, oye, a lo mejor tengo que crear yo mi propio negocio, ¿no? O mi propia Mm, historia, o trabajar yo como consultor, ¿no? Por mi cuenta. La primera reacción es esa, la primera reacción es
uy, no, yo de freelance no, que va, Definitivamente. lo paso, que miedo, ¿no? Una cosa que no entiendo nada, no. Sí, ¿no? es un vértigo. Bueno, claro, y ahora de repente, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que te hace cambiar de un desconocimiento y un rechazo así a priori a decir, bueno, ¿y por qué no? Si esto es una Yo creo que opción. justo es eso, es desconocimiento, mucho. Creo que empecé a entender que muchas de las personas que están en esta carrera trabajan como freelance. Entonces le empecé a preguntar a las personas que trabajan de qué va, cómo es su vida, si pueden vivir. La gran preocupación es, ¿uno puede vivir de esto freelance? O me voy a morir de hambre y trabajo en un puente, ¿no? Ese es el vértigo que le da. Entonces, Y se puede. es entender que se puede y que hay gente de verdad que hace 30 años que vive de esto. Entonces empecé a entender esto, ¿no? Que se puede y cómo lo hacen también. Pregunté mucho cómo lo hacían o qué formación necesitaban para hacerlo. Entonces entendí que era posible. Y después, bueno, con el programa generé una estrategia para lograr hacerlo yo también. Y oye, ¿pudiste? O sea, ¿hace falta dibujar muy bien para meterse en esto? ¿Qué va? No, se aprende. El dibujo se aprende. Yo creo que si te interesa mucho, es muchísima práctica y se aprende. No hay un misterio. Y lo mismo que diseño. Yo tengo también mucha parte de diseño y también se aprende. Es que yo no soy diseñadora gráfica y hago cosas de diseño gráfico, ¿no? Y lo hago como que lo sé hacer. Hay mucho estudio y mucha práctica. Qué bueno. Vale, pues Mariana, cuéntanos un poco ¿cuáles son para ti las claves para darte el permiso de orientar tu carrera? Para darte el permiso de decir, no, es que no pasa nada si dejo de hacer lo que he estado haciendo hasta ahora y puede tener sentido hacer algo diferente para disfrutar más de la vida, para que mis competencias se vean más claramente, para que la gente me valore más de lo que me está valorando, ¿no? Cuéntanos un poco tu caso. Yo creo que en mi caso primero fue trabajar bastante el ego, ¿no? Porque decir, uno es científico y de pronto me voy a hacer dibujitos, como que sonaba en mi cabeza un discurso medio raro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué iba a pensar la gente? Me importaba mucho esto. ¿Qué iba a pensar la gente que de pronto era científica? Continuamos. Mariana, disculpa. No, por favor. Vale. Esta es la ventaja de ser freelance, que hoy es sábado. Pero bueno. Claro. La mía está durmiendo, así que espero que no se despierte. Y bueno, sí, un poco eso, ¿no? Como desconstruir un poco esa narrativa que uno tiene interna de que la parte esta de que el científico como que es una posición acá y el resto por ahí, ¿no? No sé, hay una construcción académica que es largo para hablar de eso, pero creo que tuve que desconstruir un poco esa narrativa interna que tenía y permitirme explorar otras posibilidades de carreras. Y que estaba bien, si me gustaba eso estaba bien. Pero esto no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el mundo académico, es simplemente el miedo a cambiar, ¿no? Vengas de donde vengas. El miedo a cambiar, sí. Ya. Sí, la incertidumbre, es como el miedo a lo desconocido, yo creo que me pasaba a mí. Al no saber qué más, yo hice el caminito de científica porque es lo único que conocía. Ya. Entonces, es como el paso obvio para seguir, el doctorado, el postdoc, ¿no? Y lo que me pasó a mí personalmente es que para mí ese es el cambio tan grande, es de pasar de estar intentando encajar en algo que no era yo, a sentirme de vuelta yo misma y sentir que estoy aportando valor y que la gente me agradece y que me doy cuenta que esto que me siento en el lugar donde tengo que estar, digamos. Entonces es muy bonito. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de que tienes clientes, ¿no? Y esos clientes te pagan y encima te dan las gracias. ¿Y te agradecen? Yo no lo puedo creer. ¿no? Tal cual. Muy bien, muy bien. Pues, Mariana, un último consejo antes de pasar a la parte de la sala de networking. ¿Qué es lo que tú te llevaste del POP? Yo creo que me llevé esta flexibilidad al cambio, ¿no? Que estoy más preparada a cambiar. Que si algo pasa con este proyecto freelance que tengo ahora, no le tengo tanto miedo a fracasar, por así decirlo. No lo siento como un fracaso ya. Y creo que eso es buenísimo. Porque te saca ese vértigo al cambio. Que no es poco, ¿eh? Pues, Mariana, oye, un gustazo, ya seguimos hablando.